Buenos días, iglesia. Nuevamente les saludo en la paz del Señor. Vámonos al libro de Apocalipsis, el libro que estamos estudiando, ¿sí? Ya hemos culminado la anterior semana el capítulo 12. Hoy entramos a al capítulo 13, y vamos a desarrollarlo en esta primera etapa hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10. Capítulo 13, versículo del 1 al 10, pero sin embargo, no creo que alcancemos a desarrollar hasta el versículo 2, todo dependiendo del tiempo y de aquello que estamos explicando, pero vamos a dar lectura al capítulo 13, versículo del 1 al 10, que viene a ser la primera parte del estudio de este capítulo, ¿sí? La bestia que subió del mar, la bestia que subió del mar. Leemos para ver de qué vamos a estudiar en los días que han de venir, que ha de venir. Dice así la palabra del Señor, ¿sí? Me paré, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después vi otra bestia. Ahí viene una otra sección que vamos a estudiar más adelante, una otra bestia, ¿no? Y esta bestia, pues, no es más que el más grande falso profeta que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Sin embargo, en estos primeros 10 versículos estudiamos a la bestia que subió del mar. Ahora, cuando hablamos de este personaje, nos vamos a enfocar en el anticristo, que siempre se menciona, o por lo menos se ha conocido, o siempre está en boca de aquellos que estudian el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, en los versículos del 1 al 10 vamos a estudiar a este personaje, ¿sí? Vamos a estudiar su ascendencia, su autoridad, su aclamación, su adoración, su arrogancia, su actividad, y también vamos a estudiar a sus admiradores de este cuerno pequeño, que es llamado también el anticristo. Entonces, recordemos, ¿no? En los tiempos caóticos de confusión, incertidumbre y zozobra que prevalecen durante la tribulación, el mundo anhelará un líder. O sea, cuando las situaciones están tan adversas, ¿sí? Cuando la situación que hemos estudiado en los capítulos anteriores está tan caótica, ¿sí? Lleno de incertidumbre, lleno de confusión, generalmente las personas de las naciones, ¿qué quieren? Quieren un líder que pueda sacarles de esa situación. O sea, las personas mismas buscarán desesperadamente a alguien con poder e influencia que una a todas las naciones del mundo. Y cuando digo a todas las naciones del mundo, estoy diciendo a todas las que hay. ¿Ok? Entonces, ellos buscan o van a buscar a alguien que traiga esperanza en medio de la desesperanza. Alguien que proporcione un sentido de seguridad en un tiempo de ¿qué? De desestabilización, de
desasosiego y de temor. Alguien que sea un líder fuerte, carismático y autoritario, que salve al mundo de un seguro desastre. En ese tiempo van a buscar un líder así. Es como cuando en todo país, ¿no? A veces en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos tanta problemática en la economía, vemos tanta problemática política que hay, siempre esperamos que emerja un líder político. ¿Para qué? Para que en la fe de los ciudadanos, ¿qué hace? Nos saque de esta situación, ¿no? Y empiezan a buscar a alguien que tenga cualidades en las cuales pueda asumir el liderazgo, asumir la autoridad y pues sacarnos de todo lo que es la situación económica y todo aquello. Pero en ese tiempo va a ser tan caótico, ¿no? La situación, que las mismas personas, o sea, la humanidad entera va a querer sacar, buscar un líder que pueda sacarlos de toda esa situación. ¿Y saben qué? Se cumplirá esos anhelos, porque ese líder poderoso que desea el pueblo vendrá, ¿y qué va a hacer? Va a unificar al mundo, ¿sí? Bajo su gobierno, va a unificar al mundo bajo su gobierno. Pero al principio, como habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Cuando abrimos el primer sello, ¿no? Segundo, tercer y cuarto, al principio, o sea, parecerá que es todo lo que el pueblo pensó, que anhelaba, y por un breve periodo traerá paz y prosperidad. ¿Se acuerdan cuando se abrió el primer sello? Sí, había una paz falsa, ¿no? Sí, todo estaba en paz, sí, vaya. Llegó el líder, podrían decir así, ¿no? No necesitó flechas, sino no necesitó violencia y trajo una paz falsa. Pero resultará, o sea, ser mucho más de lo que el mundo estaba pidiendo. Y será como siempre, ¿no? Entran muchas veces los líderes, haciendo como una analogía para que tú entiendas, ¿no? Entran con mucha mansedumbre, ¿no? Como amigos del pueblo, ¿no? Como aquellos que van a solucionar las cosas, la economía, las situaciones sociales, económicas, etcétera. Pero cuando ya esté en el poder, su verdadera esencia sale a flote, ¿no es cierto? Entonces, o sea, será un dictador más cruel y poderoso que cualquier otro líder que en el mundo haya conocido jamás. Júntelo a Hitler con Stalin, con Alejandro Magno, o sea, júntelo a todos los perversos que usted conoce a través de la historia. Va a ser entonces un hombre tan malvado, o sea, tan cruel, con tanto poder, que en ese tiempo, ¿qué va a hacer? Una vez que haga primero un pacto, ¿no? Así un poquito rememorando lo que hemos estudiado anteriormente, o lo que hemos mencionado anteriormente, cuando él haga un pacto de paz, especialmente con el pueblo de Israel por 7 años, a la mitad de los 7 años va a romper ese pacto, ¿y qué va a hacer? Va a ir tras de quién especialmente, de los judíos, también de los creyentes gentiles, ¿no? De los judíos a quererlos, ¿qué cosa? Exterminar, ¿sí? Exterminar, hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque no quiere que se instaure, ¿qué cosa? La promesa del reino de Cristo, ¿no es cierto? Porque hay una promesa que Cristo va a venir aquí a la tierra a reinar por 1000 años. Y a ese reino tienen que entrar, ¿quiénes? El pueblo de Israel, ¿no es cierto? O sea, no todo el pueblo de Israel, ¿no? Tiene que entrar el remanente del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Tiene que entrar al reino milenial. ¿Y por qué quiere destruir el Satanás a los judíos? Para que no se instaure, ¿qué cosa? La promesa del reino del Señor, ¿no es cierto? No se instaure. Y Él establezca su reino, o sea, porque Él quiere establecer su reino, con ayuda, podríamos decir así, o a través de quién, del anticristo. ¿Están captando la idea? ¿No es cierto? Él quiere instaurar en ese tiempo su reino aquí en la tierra, ¿sí? ¿A través de quién? Del anticristo, y obviamente de en medio también está el falso profeta que va a estar, que quiere instaurar en ese
reino. Entonces el mundo va a pedir, ¿sí? Va a pedir un líder, pero ese líder va a ser tan cruel, ¿sí? Tan cruel como no ha habido un líder humano a través de la historia, ¿sí? Lo que los hombres como Alejandro Magno y los emperadores romanos en los tiempos antiguos y Hitler y Stalin en los tiempos modernos soñaban hacer, el anticristo lo hará, ¿sí? Él lo va a hacer. Hitler, ¿qué tenía? Tenía la idea, ¿no? Quería él, ¿qué cosa? Apropiarse del mundo, ¿sí? Quería apropiarse del mundo. Si no hubiera sido las naciones que se unieron, Estados Unidos y los demás, pues seguramente hubiera sido aquel que hubiese querido gobernar el mundo entero, pero no estaban en los propósitos de Dios que llegara a ese fin. Pero mira, el anhelo que tenían muchos, como Alejandro Magno, los emperadores romanos, porque ese era su anhelo, dominar el mundo, como vemos en las películas, ¿no? Que quiere siempre un villano dominar el mundo, ¿sí? Pero sin embargo, el anticristo va a hacer aquello, va a gobernar, y no solo va a gobernar el mundo, sino él va a querer que lo adoren, ¿sí? Va a querer recibir, ¿qué cosa? Adoración, ¿no? Él va a hacerse, como decir ante la humanidad, ser un Dios. Y hay de aquel que no le adore, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a estudiar. Hay aquel que no le adore. En esos tiempos las personas no van a poder ni comprar ni vender nada si no va a tener, ¿qué cosa? El sello del anticristo, ¿no es cierto? No va a poder hacer. Entonces, gobernará el anticristo todo el mundo y recibirá adoración. Especialmente cuando haya matado a los dos testigos que hemos estudiado, ¿te acuerdas? ¿No? Los dos testigos que hacían grandes señales, y viene la bestia o el anticristo y los mata a los dos testigos que estaban proclamando el evangelio, y la gente se regocija, ¿no es cierto? En el mundo entero, hasta se mandan regalos como si fuera la Navidad, ¿no? Se mandan regalos por haber vencido a aquellos dos que estaban proclamando el evangelio del reino. Entonces va a llegar un punto en que el anticristo, sí, obviamente el anticristo es una persona como tú y yo, como yo y tú, o sea, una persona natural, ¿me entiendes? Pero tras el anticristo, ¿quién está? El dragón. ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? Satanás, ¿no es cierto? Y él es un ser espiritual, pero necesita de un ser natural, y en este caso es el anticristo, ¿sí? El anticristo. Entonces, como el anticristo será la culminación de una larga lista de gobernadores políticos, así también será el último falso religioso. Amén. Entonces estamos entendiendo, ¿no es cierto? Un poquito en la introducción, porque vamos a estar mucho tiempo en la introducción para que después podamos entender el capítulo 13 y poderlo desarrollar versículo tras versículo. Entonces, en el más amplio sentido, un anticristo, para los que recién nos están escuchando, ¿quién es un anticristo? ¿A quién se le llama un anticristo? Anti es contra, ¿no es cierto? Un anticristo es cualquiera que niega al Padre y al Hijo, según 1 de Juan 2:22, porque él que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el engañador y el anticristo, segunda de Juan, versículo 7. Entonces, de los muchos charlatanes que se han hecho mencionar como si fueran el anticristo, de los muchos, la historia humana ha conocido a muchos. En el primer siglo, por ejemplo, del apóstol Juan, se levantaron, dice, muchos falsos cristos, y se van a seguir levantando. Por eso, dice, han surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 4:2. Ahora, pero la Biblia predice que en los postreros tiempos vendrán una proliferación, ¿está bien la palabra? Proliferación sin precedentes de falsos cristos y anticristos que Jesús advirtió. ¿Se acuerdan? Jesús lo advirtió. Por ejemplo, vámonos a Marcos capítulo 13, versículo 6. Marcos capítulo 13, versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a
muchos. Versículo 21. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a quienes, a los escogidos. Entonces, estos impostores satánicos tendrán como culminación ¿a quién? Al postrer anticristo, ¿sí? Que será más poderoso, más malvado, ¿sí? Mucho más poderoso que todos aquellos que van a anteceder a este anticristo, ¿no? Que antecedieron, que aquellos que se van a hacer llamar que son Cristo, o tienen el espíritu de Cristo. ¿Ok? Entonces, va a haber siempre ese tiempo en que este hombre se va a manifestar. Entonces, y la verdad acerca del anticristo era muy conocida en la época del Nuevo Testamento. No es que ahora recién nosotros escuchamos la palabra del anticristo, no, era muy conocida, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, primera de Juan 2:18, ahí Juan les dice a sus lectores que el anticristo viene, ¿sí? En segunda de Tesalonicenses 2:5, ¿sí? Después de describir al anticristo y describir su actividad, Juan les dice, Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿sí? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿De quién? Del anticristo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del anticristo, hermanos, para todos aquellos que nos escuchan, para todos aquellos que están estudiando, la fuente original de la enseñanza bíblica acerca del anticristo es el libro de Daniel. ¿Sí? Es el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 describe al anticristo como un líder carismático, versículos 7, 8, 20 y 25, un líder elocuente, ¿sí? Un líder físicamente atractivo, versículos 7 y 20, un líder astuto, versículo 8 y 20, un líder político, versículo 25, un líder religioso, versículo 5, un líder cruel, versículo 23 y 25, ¿sí? Un líder militar, versículo 21. Entonces se dan cuenta de este tipo de personaje, ¿sí? Juntarlo a todos, ¿sí? Y centrarlos en una sola persona. Este hombre va a ser tan carismático, ¿sí? Que Kais Luna, Dante Gebel, no son nada, ¿sí? Juntarlos a todos ellos y ponerlos en un solo personaje, Entonces, en Daniel capítulo 7 se describe al anticristo, ¿sí? Como, y ahí ponen uno como el cuerno pequeño, ¿ok? Como el cuerno pequeño. Vámonos a Daniel, en tu Biblia. Reitero, no vamos a entrar todavía al capítulo 13, porque tengo que dar todavía por lo menos una breve antecedentes, ¿sí? Una breve descripción de este personaje, que una de las fuentes originales de la enseñanza bíblica acerca del anticristo es el libro de Daniel, ¿sí? Y en el libro de Daniel, en el versículo 8 del capítulo 7, ¿sí? Aquí se lo identifica como un cuerno pequeño. Fíjate lo que dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿A quién se refiere de este cuerno pequeño? Al anticristo, ¿sí? Que surge de los 10 cuernos de la 4ª bestia de la visión de Daniel. Por eso les decía antes, ¿no? Antecediendo, ¿no? Va a tener que usted estudiar mucho más en casa para entender esto, ¿sí? Mucho más. Entonces, ese cuerno representa a una persona, ya que, como hemos leído, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? Antes de ese versículo, Daniel observa que delante de él, el anticristo, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Has leído, no? El versículo 8, ¿sí?
indicando que destruirá a 3 de los otros gobernantes, versículo 24, y subyugará al resto en el tiempo en que se levante para dominar. Voy a leer el versículo 4, del cual he mencionado el versículo. Y 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, ya, yo sé que tú en este momento dirás, cuernos, ¿qué es un cuerno? ¿No? ¿Sí? ¿O qué significa un cuerno? ¿Qué significa cabezas? Porque hasta ahora estoy escuchando cuernos y cabezas. Cuernos, o sea, implica a los gobernantes, se refiere a los gobernantes, y cabezas a los imperios mundiales. Repito, a ver, un examen ahorita. Cabezas se refiere a quiénes, a los imperios mundiales, y cuernos a quiénes, a los gobernantes. Ahora, las cabezas no solo implican a los gobiernos mundiales. Si antecede a esta palabra cabezas un pronombre, entonces podría indicar a una persona, pero sin embargo hay una comunión muy estrecha entre el gobernante, ¿sí? o identificamos a una persona y a los gobiernos mundiales. Las guaguas aquí deben estar ahí, ¿no? Pero ya les he dicho, ¿sí? Pero seguimos adelante. Entonces, más adelante, en el capítulo 7, ¿sí? Daniel vio, ¿no?, que el cuerno, ¿quién es el cuerno pequeño? El anticristo, ¿sí? Hacía, dice, guerra contra los santos y los vencía. Versículo 21, voy a leer del capítulo 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, se ve al anticristo dirigiendo una feroz persecución contra el pueblo de Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Te acuerdas qué tiempo va a durar esa persecución que va a matar a 2 de 3 judíos, el anticristo? 3 años y medio, ¿sí? 42 meses. Los 3 años y medio, los últimos de los 7 años de la tribulación, ¿sí? O sea, cuando Satanás, ¿te acuerdas del anterior capítulo? Cuando Satanás sea sacado del cielo, ¿sí? ¿No es cierto? Sea sacado, ¿dónde va a parar Satanás y sus ángeles caídos? Aquí en la tierra, ¿sí? En la tierra. Y a partir de aquello, o sea, Satanás va a querer pues destruir a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Destruirlos plenamente, ¿no es cierto? Y también a creyentes gentiles, y va a ser una persecución tal que solo va a poder parar ¿quién? El anciano de días. En este caso, Dios va a establecer el tiempo. Daniel entonces, aquí al lado, Daniel entonces describió el reino del anticristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como un imperio romano revivido, como uno que, versículo 23, si tú estás ahí en Daniel capítulo 7, dice, será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, como se observó antes, el anticristo, a diferencia de otros tiranos en la historia humana, gobernará todo el mundo. Ahora, acuérdate un poquito para que entiendas. Cuando hablamos de Alejandro Magno, hablamos de emperadores romanos, ellos podían gobernar solamente ¿qué? Su imperio. Pero en este caso, en el versículo 23, indica que toda la tierra, él va a gobernar toda la tierra. En Daniel capítulo 7, versículo 25, si tú estás en Daniel, y hablará palabras, dice, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Te acuerdas qué significa esto, no? ¿Sí? Los 42 meses o los 3 años y
medio. Entonces, el falso Cristo perseguirá, como se observó antes, ¿a quién? Al pueblo de Dios, ¿sí? Y él instituirá una nueva religión. ¿Cuál es esa nueva religión? La adoración de sí mismo. La adoración de sí mismo. Ahí en Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37, dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por ejemplo, este versículo último que hemos leído, de ahí hacen alusión que el anticristo va a ser un homosexual, porque aquí dice, hacen alusión, ¿sí? Solamente como para una interpretación que algunos asumen, pero no nos consta aquello, ¿sí? Ni del amor de las mujeres, dice, hará caso. Ok, estamos entendiendo un poquito de lo que es el perfil del anticristo, ¿sí? Y ahí en segunda de Tesalonicenses, que más adelante vamos a estudiar un poco porque es una de las referencias también donde se habla del anticristo, en el capítulo 2, versículo 4, dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de ¿qué? De culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este personaje va a querer ser Dios, ¿sí? Va a querer que lo adoren como a Dios. Y hay de aquel que no quiera hacerlo, ¿no es cierto? Hay de aquel que no quiera hacerlo. Eso vamos a estudiar capítulos más adelante del libro de Apocalipsis. Entonces, va a ser un reinado de maldad y volverá a escribir la historia para acomodarla a sus propósitos y ayudándolo de por medio a él. ¿Quién lo va a ayudar? El falso profeta, del cual vamos a estudiar en el capítulo 13, versículos del 11 al 18. Muy bien, seguimos aprendiendo algo más de este personaje. En Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25, ahí en la segunda parte del capítulo 23, dice: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿De quién está hablando este? Del anticristo. Versículo 24: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sí? O sea, aquí vemos que el anticristo, será como un bravucón, un insolente, un taimado, que posee un poder que no es suyo. ¿Sí? Porque tras de él, ¿quién está? Satanás, el dragón. El dragón es un ser espiritual y necesita ¿a quién? A una persona. Hermanos, en la Biblia nos dice, ¿sí? En la Biblia, que en la tierra, ¿sí? Hay demonios. ¿No ve? Hay demonios ahorita en un abismo. ¿No ve? En el abismo, encarcelados están ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les abre y se les permita salir a la tierra. ¿Te acuerdas lo que hemos estudiado, no es cierto? Capítulo 9. ¿Sí? Aquí en la tierra hay demonios, ¿sí? Que obran a través de ¿quiénes? De las personas. ¿Te acuerdas cuando Judas traicionó, al Señor? ¿Sí? Lo hizo porque hay una relación entre el hombre y los demonios, necesitan. Cuando el Señor dio autoridad a los apóstoles, les dio autoridad ¿para qué? Para que echaran fuera demonios. ¿De dónde? De las personas. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas que cuando Jesús caminaba, ¿no? En su ministerio, ¿sí? Algunos hombres endemoniados, ¿qué le decían? Les rogaban ¿a qué? A que no les mandasen a la
abismo, ¿sí? Al abismo. Entonces, Satanás, o el dragón, ¿sí? Necesita, ¿sí? De un hombre para obrar. Ahora, seguimos adelante, seguimos en Daniel. Entonces, será un bravucón, insolente, taimado, como hemos leído en el Daniel 8, 23 al 25, que posee un poder que no es suyo, un cruel destructor de sus víctimas y tan arrogante que se atreverá incluso a levantarse ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos, dice Daniel 8:11. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tal acción será funesta y el poder de Dios caerá sobre el anticristo, quien, como hemos leído, será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, la profecía de Daniel de las 70 semanas describe al anticristo como el príncipe que ha de venir, versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Puedes leerlo esto cuando más adelante. Entonces, en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, lo voy a leer porque de eso se trata, ¿no? Que tú tengas palabra para poder sacar lo que estamos estudiando. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y al pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces el anticristo hará un pacto, ya hemos estudiado esto varias veces, o lo hemos mencionado varias veces, hará un pacto ¿con quién? Con Israel, ¿sí? Con Israel, ¿sí? Un pacto de 7 años. Sin embargo, a la mitad de ese periodo de 7 años, quebrantará ese pacto y atacará al pueblo de Israel, o sea, al pueblo judío. Su plan va a ser ¿de qué? De exterminarlos para que no pueda venir el prometido reino de Dios. Entonces, el ataque del anticristo incluirá también a los gentiles creyentes en su búsqueda de destruir a quienes, a todos los creyentes. Muy bien, seguimos un poquito sacando el perfil del anticristo en el libro de Daniel. ¿Sí? En Daniel capítulo 11, vámonos a Daniel, ahí mismo, en Daniel capítulo 11, versículos del 36 al 45, aquí también podemos ver, leo, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí estamos hablando del anticristo, del cuerno pequeño, ¿ya? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, como hemos leído hace rato, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios, con minúscula estoy hablando, que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de
plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, cuando leemos esta profecía, o sea, leemos esta profecía, según esta profecía, el anticristo tendrá poder absoluto, ¿sí? Él hará, dice, su voluntad, como hemos leído, estoy resumiendo, hará su voluntad. Como jefe de una falsa religión mundial, él, dice, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Del Dios de sus padres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Estamos entendiendo algo por lo menos? Sí, ¿no? Pero aún su arrogancia lo llevará a la blasfemia, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, dice. Como su amo malvado Satanás, el anticristo será blasfemo, profano y orgulloso. Pero también como su amo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, en el libro de Daniel podemos sacar algo de este personaje, ¿sí? Ahora, podríamos sacar muchas más ventajas si lo estudiáramos el libro de Daniel, pero como estudiamos siempre, versículo tras versículo, sacando los pasajes exactamente en el contexto, ¿no? Poniendo un poquito, separando las palabras, pero estamos tratando de darles por lo menos una características o un perfil del anticristo, que son mencionados especialmente en el libro de Daniel, y también quien lo mencionó a este personaje, o sea, además de la profecía de Daniel, los primeros lectores de Apocalipsis tenían información acerca del anticristo, de la enseñanza de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Él también habló sobre este personaje. En Mateo capítulo 24, que ya leímos varias veces, pero vamos a hacerlo, porque no podemos dejar de hacerlo, en el versículo 14 al 16 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Está hablando de ese tiempo que ha de venir, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Quiénes van a predicar el evangelio en ese tiempo? Un poquito como para aquellos que me entiendan, los recién están acá. Los 144,000 judíos evangelistas, ¿sí? Los 2 testigos, y aún un ángel dice, ¿no? Va a pregonar el evangelio del reino. Y obviamente los creyentes, ¿no? Que en ese tiempo van a estar presentes ahí. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y así estudiamos, ¿no? ¿Cómo va a ser ese tiempo? No te va a dar tiempo ni de sacar nada. El pueblo judío, o sea, los judíos en ese tiempo no van a tener tiempo ni de regresar a su casa a sacar algo. ¿Por qué? Porque va a haber tal persecución al pueblo de Israel, a los judíos, ¿sí? Por parte de este personaje, ¿no? Que los va a querer destruir. O sea, no es nada parecido a lo que Hitler va a hacer, porque va a ser peor, ¿sí? O lo que hizo, ¿sí? Él mató a 6, según las estadísticas, ¿no? Hitler mató a 6 millones de judíos, ¿no? Y más. Cuando nos vamos a la Biblia, 2 de cada 3 judíos van a morir. ¿Cuántos millones serán en ese tiempo la nación de Israel? 2 de cada 3 judíos. Ya hemos detallado los versículos donde dicen aquello. Muy bien. Una tercera fuente, ¿sí?, de información acerca del anticristo a disposición de los lectores de Juan era el libro de ¿qué? De segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, ya estábamos hace rato ahí.
Estoy mencionando las fuentes donde podemos poco conocer el perfil del anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 10, dice así, está hablando de este personaje. ¿Estamos ahí? Por lo menos ayúdenme a seguir lo que vamos a leer. En el capítulo 2, versículo 3 al 10, dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo, ¿sí? El anticristo. El cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si quieres más detalles sobre estos versículos, pues revisa el estudio que tenemos sobre la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces Jesús aquí, Juan, aquí el apóstol Pablo, describe al anticristo en palabras que recuerdan la profecía de ¿quién? De Daniel, ¿sí? Y en este pasaje Pablo delineó con toda claridad el carácter del anticristo, describiéndolo como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y aquí también lo que hemos leído describe, ¿no es cierto?, su malvado proceder del anticristo. Cuando hemos leído el versículo 4 y dice así, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el anticristo, reiteradas veces ya manifiesto, quebrantará el pacto con Israel, que hizo, ¿no? Y pondrá la abominación desoladora de la que se advirtió en el libro de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 31, ¿sí? Y Mateo capítulo 24, versículo 15. Entonces, luego de engañar al mundo, pasa para que lo adoren durante la última parte de la tribulación, ¿sí? Claro, obviamente él dice que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, el anticristo será destruido. A veces creemos que las señales que van a hacer son genuinas o verdaderas. No, muchas de ellas van a ser mentirosas, falsas, ¿sí? No van a ser milagros o señales verdaderas, van a ser falsas, son mentirosas. Pero el Señor, al final, ¿cuál es el final del anticristo? El Señor lo matará, dice, ¿no? El Señor matará, o sea, al anticristo, ¿no?, con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Muy bien. Entonces, además de la profecía de Daniel, otra fuente de información del anticristo nos dio nuestro Señor Jesucristo, y también a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses, también podemos conocer un poco sobre este personaje. Pero más detalladamente lo vamos a conocer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque ahí presenta la más detallada descripción del anticristo. Ahí lo que vamos a estudiar. Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis no es pues la primera aparición en el libro de Apocalipsis que se menciona al anticristo. ¿Te acuerdas que el anticristo ya se presentó en Apocalipsis 11:7? Quizá no te acuerdas, pero en el 11:7 ya ahí lo vimos, ahí volviendo a Apocalipsis 11:7, ya ahí se mencionó, en 11:7, ¿no?
Y ahí vimos, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? Ya estamos hablando de aquí, ¿de quién? Del anticristo, ¿sí? Del anticristo. O sea, su malvada, la bestia, o sea, que atacará y matará a los dos testigos de Dios, o sea, su malvada trayectoria que comenzó en el capítulo 11 se desarrolla plenamente comenzando en el capítulo 13. En el capítulo 12 de Apocalipsis registra ¿qué cosa? El comienzo de la larga guerra de Satanás contra Dios y su pueblo. En el capítulo 12 a Satanás se le ve siendo arrojado del cielo a la tierra, ¿no es cierto? Y en el capítulo 13 sigue lógicamente registrando la culminación de esa guerra y se le describe comenzando su gran esfuerzo en la tierra para vencer a Dios y a sus propósitos. Y reitero que esto es clave y repito, ¿sí? Satanás tratará de evitar que Jesucristo establezca su reino terrenal. Y dos, tratará de establecer el suyo propio bajo el anticristo. Por eso es que va a ir con furia a matar a todos aquellos que vayan en contra de él o del establecimiento de su reino a través del anticristo, ¿sí? Queriendo evitar que Cristo establezca su reino, ¿sí? Ahora, y repito como dije hace rato, como ser espiritual, Satanás depende de los seres humanos. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus malvados planes en la tierra. Él controla a todos los incrédulos, lo lamento mucho decirlo esto, ¿sí? Él controla a todos los incrédulos, ya que ellos son, ¿qué dice la Escritura? Que su padre, ¿qué les dice el Señor? Su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Eso dónde dice esto? El apóstol Juan, en Juan 8:44. Y caminan, según Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero algunos seres humanos han estado y están bajo el control directo de Satanás y sus demonios. Te doy algunos ejemplos, bueno, ya los mencioné hace rato, ¿no? Como ejemplo, Satanás usó ¿a quién? A Judas para traicionar a Jesús y llevarlo a la muerte. ¿Qué dice Lucas capítulo 22:3? Entró Satanás en Judas. Repito, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Un ejemplo. Un segundo ejemplo, durante su ministerio terrenal, Jesús mostró su autoridad sobre Satanás, ¿sí? Al echar los demonios de las personas. Una tercera mención de ejemplo. Jesús, o sea, también dio poder sobre los demonios, ¿a quiénes? A los apóstoles, para ayudar en su enfrentamiento con el reino de Satanás. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿A quiénes dio poder el Señor? Ahora, ¿yo soy apóstol para echar fuera demonios? No. Tú ves en muchas iglesias, ¿no? Haciendo sus cosas. Hermanos, Dios dio a algunas personas en su tiempo, en su ministerio terrenal, específicas, ¿sí? Específicas. Había algunos que querían tener esa autoridad, pero ¿se acuerdan cómo terminaban? ¿No? Entonces tenemos que entender muy bien dentro del contexto, ¿sí? El Señor les dio autoridad a los apóstoles para poder sacar demonios de las personas. Y ya no hay, ¿sí? Apóstoles y profetas, pero ya establecieron el fundamento. Ahora, al hacerlo así, él y los apóstoles no solo libraron
a personas de la esclavitud demoníaca, sino que también impidieron que Satanás llevara a cabo su plan terrenal. Entonces, repito, esto es clave para entender. Como ser espiritual, Satanás depende de los seres humanos para llevar a cabo sus malvados planes en la tierra. El anticristo tiene que ser una persona, ¿sí? Satanás, habiendo sido expulsado del cielo, como hemos estudiado en Apocalipsis 12:9, ¿no? Satanás sabrá que el tiempo que les resta es muy breve, según Apocalipsis 12:12, para dirigir su última y desesperada cometida contra Dios, le dará poder a su último anticristo. Los primeros versículos del capítulo 13 revelan 7 características de este postrer dictador. 7. Primero vamos a ver una de las primeras características, su ascendencia. Su ascendencia. Y lo voy a dejar aquí, pero te lo voy a leer, ¿sí? Porque no quiero cortar después, ir hasta la segunda. Estoy dando simplemente como una introducción. Y aquí hay un error que cometen muchos maestros en la Biblia. Hay muchos errores que cometen, hay muchos hombres de muy buena fe, ¿sí? Y obviamente cuando uno lee el versículo 1, que dice así, cito, solo voy a mencionar esto, dice así: me paré sobre la arena del mar. Y cuando dice me paré, aquí le atribuyen a quien se paró, ¿a quién? A Juan. Pero no es Juan, ¿sí? No es Juan, ¿sí? Ese es el error que muchos cometen. Y vi, dice, ¿quién está viendo? Ahí sí está viendo ¿quién? Juan, ¿sí? Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas aún un nombre blasfemo. Ahora, para que tú entiendas lo que te estoy diciendo, y con esto termino, ¿sí? Te voy a leer lo que dice la versión, la Biblia de las Américas. Dice así, cito, versículo 1. El dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Quién es el que se paró sobre la arena del mar? El dragón. ¿Quién fue echado del cielo? El dragón, Satanás, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Y se paró y me paré sobre la arena del mar. Ahora, ¿y por qué dices esto? Pero aquí dice me paré, pareciera que es Juan. ¿No es cierto o no? Pareciera. Sin embargo, cuando leo la Biblia, las Américas, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. En algunos manuscritos griegos, que son mucho más antiguos, ¿ya? Dicen, me paré, los más antiguos y más confiables dicen, él se paró. ¿Quién? El dragón, ¿sí? El dragón. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar. Y la arena del mar es una metáfora que describe a las naciones del mundo, ¿sí? Apocalipsis 28 te puede dar una referencia clara. ¿Ya? Me paré a la arena del mar. Pero no voy a seguir en esto porque quiero la siguiente semana ya entrar de lleno al versículo 1, ¿sí? Al versículo 1, y la siguiente semana vamos a ver a este personaje, ¿sí? Vamos a ver su ascendencia, ¿sí? ¿Qué significa esto de las cabezas, de los cuernos, de las diademas, ¿sí? Vamos a ver su autoridad que él va a tener, ¿no? Su aclamación que va a tener, o sea, su adoración, su arrogancia, su actividad, y al final vamos a ver a sus admiradores. Por eso hoy prácticamente solo he entrado a la introducción, porque es necesario mencionar dónde podemos encontrar, ¿no? Algo más, o sea, sobre el perfil de este personaje. Que este personaje, ¿sí? ¿No?
Porque hasta ahora todo mundo trata de buscar quién es el anticristo. ¿Sí? Todos mundo, desde papa a los papas, casi a todos le dicen, este es un anticristo. Alejandro Magno, este es un anticristo. JF Kennedy es un anticristo. ¿No? La iglesia, por ejemplo, en Bolivia, que conocemos nosotros como Cristo Viene, ¿no? Que es una iglesia que no solo hay en Bolivia, tiene en Perú, en muchos lugares. Para ellos el anticristo es Billy Gates, sí o sí. ¿No? ¿Y cómo lo determinó el pastor Claudio? ¿Sí? A través de lo que muchos utilizan, cuando le otorgan números a las letras. ¿Lo ve? Y lamentablemente, por ejemplo, Billy Gates no alcanzaba a hacer el número 666. Pero si tú haces algebraicamente o matemáticamente, por ejemplo, el nombre de Hitler, ¿sí? Te sale pues 666, pero no es el anticristo. O sea, se ha dicho que el anticristo es Billy Gates. O sea, ahora le dicen, no, Cristo viene, estoy poniendo como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, hay otros que creen que es Alejandro Magno, otros de Judas, la siguiente semana vamos a hablar. Judas era el que más sonaba antes. ¿Por qué? Porque tanto a Judas como al anticristo lo llaman el hijo de perdición. ¿Sí? No, o sea, vamos a estudiar eso más adelante. Pero en este tiempo hay muchos que los ponen, este es un anticristo. Y este último creo que al Bukele le estaban poniendo, algunos, ¿no? Como que este es un anticristo, ¿no? O sea, es que realmente hay muchos que juegan con aquello a través de los números, ¿no? O sea, asignan valores matemáticos a las letras, solo para que te vayas y en tu casa hagas. Por ejemplo, aquí la hermana Claudia es profesora de matemáticas. Vas así, Berito es la profesora de matemáticas, ¿sí? Ellos, por ejemplo, muchos asignan a la A, por ejemplo, le dan el valor de 100. A la letra A, valor de 100. A la B, ¿qué sería? 101. A la C sería 102, ¿no? A, B, C, D, 103, 104. ¿Cuántos en el abecedario hay? 26, ¿no? 25, 26, ¿no es cierto? Ya, pero inicia con A igual a 100. Ahora, Hitler, ¿sí? H sería 107. I, 108. T, 119. L, 111. E, 104. Y R, 117. Ahora, si tú sumas todo eso, ¿cuánto te va a salir? 666, que es el número de la bestia. Entonces, las personas tratan de... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Billy Gates? Yo leí un libro del hermano, por eso te estoy hablando. ¿Sí? No llegaba a cumplir los 666. Entonces, ¿qué hizo el pastor? O sea, le añadió un título. Es de la tercera dinastía de los Gates, por decir. Y a veces no sale así, entonces muchos que hacen, vamos a usar el hebreo, vamos a usar el griego, vamos a usar el latín. O sea, en cierta forma las personas parece que están tan obsesionadas con saber quién es, ¿no? Que empiezan a querer identificar a uno y a otro y a otra persona, ¿sí? No, ¿qué es Judas? Porque es llamado el hijo de perdición, el hijo de pecado, y ambos, anticristo y el Judas, son llamados de la misma manera. Pero si tú vas a ese tiempo, Juan, ¿acaso no les reconocería a Judas? Y además, las personas de la humanidad, ¿acaso conocieron cómo era Judas? ¿No? Es un personaje, o sea, a lo que yo me voy, o sea, dentro de las siguientes semanas vamos realmente a tratar más de, no podemos decir, identificar quién es. A este último papa le dicen que es el anticristo, o no han escuchado eso, o yo es que me estoy inventando, ¿no ve? Papa que sube, papa que este es el anticristo, ¿no? Que viene de los jesuitas, y empiezan a desarrollar un sinfín de argumentos, ¿sí? Y a la gente le gusta eso, ¿sí? A la gente le gusta eso. Es Alejandro Magno, porque Alejandro Magno es un gran líder militar, ¿no?
además es homosexual y la Biblia dice que se huirá el amor de las mujeres, no, o sea, y empiezan a ponerle una y otra vez. Y obviamente la siguiente semana vamos a ver que el, el anticristo va a emerger del abismo, ¿sí? Y la herida mortal que recibe, todo eso vamos a estudiar la siguiente semana, así que nos ponemos en eso. Sé que hoy día a veces ha sido más entrar en el perfil del anticristo de algunos libros que en realidad no estamos estudiando versículo tras versículo, pero sí que mencionan al anticristo. Pero ya desde la siguiente semana entramos de lleno al versículo 1, 2, 3 hasta el 10 y vamos a detallar mucho más a este personaje. ¿Sí? A este personaje. Oremos para terminar. Damos gracias a Dios. Gracias, papito, por enseñarnos, Señor, tu palabra, por saber, Señor, y entender algunas cosas que tenemos que conocerlas, Señor, porque están escritas en tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos puedas cuidar en este tiempo, en esta semana, Señor. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza, esa fortaleza, esa convicción para seguir aprendiendo tu palabra, papito Dios. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos.